En el día de hoy volvemos a charlar con Álvaro Navarro, abogado. La otra vez os gustó bastante lo que es la entrevista, un poco sobre el caso de Daniel Sancho. Hoy mezclaremos, hablaremos también del caso de Esther López y también del caso Sancho. Como digo, él tiene bastante experiencia, ¿no?, en lo que era televisión, radio y ahora también en nuestra plataforma en YouTube, que está creciendo muchísimo. Muy buenos días, muy buenas noches para nuestros telespectadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días y buenas noches para todos. Muchas gracias por la primera vez invitarme. La segunda vengo más encantado todavía y no hemos terminado, pero ya estoy esperando una tercera visita a tu canal. Muy encantado, sobre todo por el contenido que haces, me gusta mucho, encaja mucho con el estilo de mi canal, el estilo de mi profesión, que es el ser abogado, sobre todo mayormente en temas penales y criminales. Y vamos a tocar diferentes temas muy interesantes. Y es cierto que en Navidad, pues parece que todo se nos afloja un poquito más, ¿no? Que todo va un poquito más lento, pero existen ciertas cosas que son dignas de analizar. Así que vamos con ello, ¿sí? Sí que es verdad que en diciembre, justo ahora, en esta fecha que estamos grabando, 27 de diciembre, casi final de año, feliz Navidad para todos, lo primero que estén viendo este vídeo. Es verdad que es complicado conseguir como algunas entrevistas y tú me has dicho que sin problema, que podemos grabar esta entrevista y tocar alguno de los casos que están saliendo en las noticias en España en las últimas horas. Sí, claro, es difícil, la gente coge vacaciones, totalmente respetable, pero tú y yo estamos en el sector ahora de YouTube y eso significa que somos trabajadores natos. Cuando los demás no trabajan es cuando nosotros debemos de trabajar mucho más aún. Es complicado, porque al final YouTube como que te mantiene como en una constancia, que incluso a veces como que dejas de subir un vídeo un día o dos como mucho y ya es como que baja exponencialmente, o YouTube necesita que tú sigas subiendo contenido para no perder lo que tenías, ¿no?, generado de antes. Sí, YouTube necesita alimento. ¿Y cuál es el alimento de YouTube? Tú, yo, otros creadores de contenido. Entonces, YouTube nos va a premiar más si estamos creando contenido. ¿Qué pasa? Que nosotros creamos contenido muy a gusto, muy feliz. Nos gusta de lo que hablamos, interactuamos con otras personas y lo hacemos encantado. Pero si es cierto lo que tú dices, basta que tengas un pequeño varón para que YouTube no te muestre tanto a ese público objetivo que les gustaría tu canal o les gustaría mi canal en este caso. Pero sí, totalmente de acuerdo contigo, Martín. Claro, el problema también es que hay personas como que me dicen: Axel, ya no investigas, Axel, ya no haces vídeos como tan largos, documentales y tal. Y yo, claro, yo lo pienso y digo, ostra, pues en alguna ocasión puede que sea verdad eso, ¿no? Pero también es que la gente tiene que entender que a las 9 de la noche la gente está pidiendo un vídeo. O sea, y si no lo tengo, es complicado, ¿no? O sea, un documental se tarda en hacer a lo mejor 5 días. No puede estar sin vídeo la gente 5 días, ¿no? Es que Y, es bastante y complejo eso. volvemos a lo mismo. Cuando se hace un documental, hay un equipo que no se ve detrás de esa persona o detrás de ese presentador. Un equipo aportando. Nosotros, a ver, estamos aquí, grabamos el vídeo, hacemos esto, hacemos lo otro, buscamos información, recabamos, conectamos. Hay muchas cosas más allá detrás de este vídeo. Hablamos tú y yo, hablamos de qué vamos a hablar, cuadramos las agendas. Es complejo, pero es normal. Pero la primera vez que empezamos, iba yo trajeado con corbata, porque Ajá. estaba grabando y había dicho que al final de la entrevista iba a enseñar si tenía Es verdad. pantalón de traje o no pantalón de traje. Pero bueno, ha llovido mucho desde esa entrevista. Daniel Sancho, ¿qué me dices, Daniel Sancho? ¿Qué me dices con todas estas novedades que han habido? Que si testigos, que si no testigos. ¿Qué me dices de todo esto, Martín? Analizamos un poquito y vemos lo que es esa figura de ese testigo protegido o vemos por qué, sin embargo, se le va a citar al abogado como testigo. Ok, ajá. Hoy vamos a tocar dos casos. Vamos a hacerlo
entre medias. Vamos a hacer Venga, primero uno, luego otro y luego otro. Hacemos mitad, mitad, mitad. A ver cómo queda en la entrevista. Vamos a hacerlo así. venga. Ya que empezaste, Daniel Sancho, testigos protegidos. Se habla de 2 testigos protegidos de la defensa y luego 2 testigos protegidos por parte de la acusación. Primero, ¿qué es un testigo protegido? Bueno, pues mira, testigo protegido, muchos estaremos pensando en esas películas americanas que viene el FBI, te pone en un coche, en una casa. Mira, no. Testigo protegido no deja de ser aquella persona que no quiere que el Estado sepa que va a declarar, pues que se digan sus datos, sus apellidos, su dirección, por miedo a algún tipo de represalia. Por ejemplo, en España, cuando hablamos de testigos protegidos, tenemos una ley que especifica eso, se tiene que pedir, no te imagines como el FBI que viene el fiscal y dice, este es un testigo protegido. Lo primero es que el juez lleva la batuta en todo momento. El juez es el que dice si es protegido o no es protegido, no es el fiscal como en las películas. Lo segundo, se tiene que pedir, oiga, mira, yo tengo un testigo, imagínate, yo qué sé, un empleado y un empresario, el empresario se le está juzgando y el empleado quiere testificar contra ese empresario, pero tiene miedo porque de aquí a que salga el juicio tarda, ¿no? Y puede tomar algún tipo de represalia. O algún mafioso, algo por el estilo. Claro, Oiga, es yo que en tengo un... realidad no es la defensa quien quiere que ese testigo sea protegido, sino que el testigo quiere ser protegido. Correcto. Oiga, mira, yo tengo algún miedo, alguna represalia y mediante un escrito se justifica, se argumenta por qué quiere que ese juez o ese tribunal no dé tus datos. Uno, no solo no de tus datos, sino no de tu nombre, apellido o tus direcciones, porque por lo general nosotros como abogados estemos en una acusación o en una defensa, tenemos, en este caso vamos a trasladarlo a Tailandia, en una defensa y en la acusación del fiscal, tenemos acceso a todo tipo de datos, todos. Si yo quiero enterarme dónde vive el testigo, la dirección, el DNI, me entero porque tengo acceso a todo el expediente. Entonces, si ese fiscal, por ejemplo, lo pidiera y lo argumentara y el juez considerara que es oportuno que ese testigo se quede oculto, por así decirlo, y no se sepa pues quién es ni de dónde es, pues argumentará mediante un auto o una resolución que esa persona va a pasar a ser protegida. No te imagines ni en una casa, ni en unos coches blindados, ni con un chaleco antibala, ni nada de esto. Simplemente es que no se va a saber quién es. Incluso voy más allá, se han visto casos en los que se declaran mediante un biombo para que el acusado no vea directamente o no le haga ningún gesto a ese testigo. Si nos remontamos a los casos, por ejemplo, de la mafia en Estados Unidos, veíamos que algún mafioso le hacía algún gestito, algún símbolo, y de repente el testigo decía que no se acordaba de nada. Pues lo que se viene a hacer, o lo que viene a hacer esa ley, es prevenir este tipo de cosas. Un testigo es una persona que está obligada a declarar. Ojo, no es yo declaro si yo quiero o no declaro si no quiero. Tú, Martín, vas por la calle y has visto que se ha cometido un delito, la policía te va a tomar datos y te va a citar para que declares. Y si tú no vienes a declarar, se te pueden poner multas coercitivas. ¿Qué son multas coercitivas? Pues no vienes el día 1, perfecto, 300 euros. Se te ha citado para el día 2, no vienes otros 300. Vas a ver que cuando llegues a los 3.000 euros vas a acabar yendo a declarar, porque el testigo tiene que declarar. Pero tú puedes decir, mira, yo tengo miedo de decir la verdad. Y voy a decir la verdad porque si tú como testigo dices algo que no tiene que ver con la verdad, vas a ser condenado hasta con 1 año de prisión en España por un delito de perjurio. Entonces, es lícito que la ley te ampare y te diga, pues venga Martín, yo te voy a proteger y vas a ser un testigo protegido. Yo te voy a proteger y nadie va a saber ni tus datos, no va a acceder el abogado ni nada. Eso es un testigo protegido. Esto también me recuerda a esto que estabas hablando de los testigos y tal, las condenas por mentir. Me llevaba también al caso de Marta del Castillo. No sé si tú conoces el caso de Marta. Por encima. No Un poco tengo por tanta encima, ok. información como tú, que eres un coco y estás puesto en todos los casos mediáticos, pero sí, por encima porque fue un caso bastante sonado y fue un caso muy Sí. mediático.
No, me acordé lo del biombo, por ejemplo, cuando fue a declarar un taxista que decía que el hermano de Miguel Carcaño, que había sido el condenado, había declarado con un biombo también, ¿no? Que Exacto, no dejaba exacto. ver la parte de adelante, y recuerdo como esa declaración también con un biombo, y creo que algunos más, por ejemplo, ¿no? Y es más, voy más allá para que entiendas hasta qué punto se protege también al testigo. Un Ajá. testigo menor de edad, un testigo menor puede ser perfectamente. Hay niños que ven que se ha cometido un delito o que el padre ha matado, lo que sea. Y ese testigo pues puede declarar en biombo o incluso puede sacar a las partes, dejando abogado de acusación y abogado de defensa, y que declare el niño solo con el Ministerio Fiscal y sin partes y sin público y sin nada. O sea, el testigo se va a buscar que se proteja. ¿Y por qué se va a buscar que se proteja? Porque no por hacerle el bien al testigo, sino porque lo que se busca es la verdad. Y si el testigo está condicionado o tiene miedo de que se le tome algún tipo de represalia, ¿qué verdad va a decir? Pues yo no vi nada, básicamente. Claro, y eso nos lleva a que uno de los supuestos testigos o secreto a voces que guardaba la defensa, en el caso de Sancho, o ese as bajo la manga que dice los medios, sería esa persona de nacionalidad colombiana que había salido en el programa de Antena 3. Decían que muy posiblemente esa persona actuaría en calidad de testigo protegido en ese proceso penal del caso Daniel Sancho. Claro, pero ¿qué vio esa persona? Es que llega un momento, mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, con los jurados, cuando hay tribunal de jurados, se prohíbe que los jurados estén viendo la televisión, viendo los periódicos, para que no se dejen influir, porque al final los medios de comunicación influyen de una manera u otra, influyen. Recuerda ya que los políticos y las dictaduras lo que tienen son televisiones, radios, todo a su imagen y semejanza, porque ayuda a que el público se haga una noción si es culpable, si no es culpable. Por ejemplo, el caso de Daniel Sancho ha sido tan mediático, que ya hay un gran amplio parte de la población que dice que es inocente y hay otra gran parte que dice que es culpable. Entonces, los medios a veces no ayudan. Y este, Bueno, yo creo que el 90% de la población dice que es culpable, ¿no? bueno, no sé, he leído muchos comentarios en tu canal y no te creas, ¿eh? Hay muchos que dicen que es una trampa, que se lo han puesto ahí. Y Bueno, pero mi canal es una isla, por así eso decirlo, es ¿no? cierto, eso es cierto. Pero bueno, no sé, o sea, yo por lo menos yo considero que sí, yo considero que sí, Ajá. de una manera u otra, y ya veremos con un resultado u otro, ¿vale? Ya veremos con un resultado u otro. Pero acá hay gente de todo tipo, no hay gente que dice que la Tierra es plana. Ya está, ya está, nada más que decir. Por eso te digo. Entonces, el tema de que tengan a este testigo, ¿qué tal? Mira, los testigos, vuelvo y repito, ahora mismo tú tienes pareja y traes de testigo a tu pareja. Hay una cosa que se llama regla de la sana crítica y se aplica en todos los tribunales tailandés, inglés, español. ¿Y eso qué quiere decir? Que un testigo debe de ser valorado posteriormente por el juez. Y el juez podrá darle más credibilidad o menos credibilidad. No hay gente que sabe mentir bien, hay gente que sabe actuar bien. Obvio. Entonces, el juez tendrá que darle más credibilidad o no más credibilidad. Cuando traes a un testigo a declarar, lo primero que le dices es si sabe, si tiene alguna enemistad o amistad con la persona, si con alguna de las partes, si quiere que de alguna manera sea condenado una persona o no. Yo he tenido testigos que se le ha preguntado eso y dice, sí, sí, que sea condenado. Y yo, ay, mi madre, me echo manos a la cabeza. Porque sí, a ver, yo entiendo que esa persona quiere que sea condenado porque lo ha hecho mal, pero al decir eso ya la otra parte la va a utilizar como para decir que está influenciado. Y después hay testigos preparados, mira, tú di esto, tú di lo otro, tú di lo otro. Entonces, al fin, al cabo, el juez es el que con esas reglas de la sana crítica va a tener que decidir si ese testigo se le toma en cuenta y es objetivo o si ese testigo no sirve para nada, literal.
Que no sirva para nada no significa que esté mintiendo, pero sí es verdad que puede decir, mira, esto está más que adulterado, o al final no vio nada, o al final lo que tiene aquí es un sentimiento de que se haga justicia, pero no es culpable. ¿Por qué en los tribunales del jurado te dejan tachar a varios jurados y se les hacen preguntas como, ¿eres racista? ¿No eres racista? Dependiendo del caso va a decidir por un lado o por otro. Por lo tanto, el testigo de Antena 3 pues lo veremos, lo veremos. ¿Podrá ir a declarar? Por supuesto que puede ir a declarar si le llaman y el juez lo admite. Porque otra cosa, yo he hecho listas de 7 testigos y el juez Ujú. admitirme 2 y dejarme fuera. Estas cosas sirven después para recurrir. Si yo pierdo, cuando presento mi recurso a un tribunal superior, digo, ¿por qué no se ha tenido en cuenta la prueba, la testifical? Pero puede pasar, o sea, puede pasar. Claro, en esa lista de testigos de la defensa se decía hasta 28 testigos. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo sacas 28 testigos de un asesinato o de un homicidio? Llámelo como lo llamemos. Si al final estaban solos, si al final no habían cámaras de seguridad. Lo que tienes aquí es un circo mediático. No tienes... pero lo que pasa es que realmente en esa lista podrá haber amigos de Daniel Sancho a lo mejor que conocían supuestamente la relación que ellos mantenían, que pueden ser 5, 6, 7, no lo sé, por ejemplo, personas que tuvieron algún problema con Edwin Arrieta, por ejemplo, y que los vayan a llevar como calidad de que Daniel Sancho supuestamente recibía amenazas por parte de esta persona y en el pasado, como vimos en ese programa Antena 3 de parte de ese señor colombiano que también decía que lo había supuestamente amenazado y coaccionado. ¿Podría ser un relato que al juez pudiera considerar? Sí y no. Es decir, ambigua mi respuesta, ¿no? Qué típico de Ajá. abogado, ¿verdad? Vale, mira, que hayan tenido problemas puede ser relevante o puede no ser relevante, porque ¿cuántas parejas hay que no tienen problemas y no acaban en un homicidio o en un asesinato? Aquí el juez realmente lo que se debe de centrar a juzgar es si ha habido este comportamiento tipificado en el Código Penal, es decir, el quitar la vida a otra persona e independientemente del origen del problema que tuvo, ¿entiendes? O los problemas que hayan tenido. Es normal que como defensa, es normal, eso, pero es clave, ¿eh? Como defensa, tú traigas y aportes todo lo que puedas porque te tienes que acoger a todo lo que pruebas, a todo lo que puedas. Y es normal que como acusación quieras hilar fino y argumentar, pues por ejemplo, que Daniel Sancho era una persona horrible. Y viceversa en el caso de Edwin Arrieta. Edwin Arrieta era un maltratador, pero vale, bien. ¿Y como maltratador se merecía morir? No. Entonces, puedes que lo aportes, te digo porque es que a mí me ha pasado, o sea, en un caso de violencia de género que se juzgó en la audiencia provincial, yo llevé testigos y testigos y testigos y el juez me dijo, mira, no, yo sí, puede ser una relación tormentosa de 1, de 2 años o de 10 años, pero estos testigos no te los voy a admitir y no me los admitió porque yo me voy a centrar en estos hechos. Pero vuelvo y repito, es el criterio de ese juez. Igual el criterio del juez de Tailandia lo ve de otra manera y quiere escucharlo. También, Martín, recuerda que estamos ante posiblemente para mí el caso más mediático de Tailandia, que tiene el foco puesto de toda la opinión pública en cómo se va a desarrollar ese proceso. Y quizás si inadmite testigos, puede que digan, ves, es que está inadmitiendo testigos, lo tienen claro, esto es un juicio sumarísimo, como decían los militares, es decir, sota caballo rey. Ya. Entonces puede que los admita, pero ¿hasta qué punto tendrán cuenta que tenían una relación tormentosa? O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, al inicio pensaban que el caso iba a ser tan mediático allá No, en no, Tailandia? no, no. Y te voy a Que, explicar que- el que- porqué. que- que hicieron como diferentes cosas que con el tiempo se podrá llegar a ver que no eran tal como se magnificaba en un primer momento y ellos como que después ya empezaron como a meter a Big Joke, a hacer entrevistas con este señor y que no pensaban que iba a ser como tan mediático ni que iba a haber tantas teles ni nada. Claro, mira, los medios de comunicación son los que mueven todo el contenido para un lado o para otro, son los que destapan algo o los que lo tapan. En este caso, han
visto chicha aquí, porque al fin y al cabo Daniel Sancho y su padre Rodolfo Sancho es un actor, pero es un actor no con ánimo de ofender, sino un actor sin más. No estamos hablando de Brad Pitt, ¿sabes? No estamos hablando de un Antonio Banderas, un actor de serie de televisión y tal, y muy bueno en lo suyo, pero no es como para haberse generado todo este circo. No es como para que sea el país donde no hay homicidios y hay solo un homicidio y se hable solo de este homicidio, ¿no? Se ha generado un circo mediático increíble que Tailandia no lo sabía y realmente a Tailandia se le ha ido de las manos. Si ellos hubieran sabido que esto iba a ser tan mediático, hubieran hecho las cosas de otra manera, sí, sí. Hubieran tenido más cautela a la hora de hablar, a la hora de hacer entrevistas, y no solo a la hora de hacer entrevistas, sino a la hora de desarrollar el procedimiento de investigación. Porque ellos pensaron, bueno, esto sí, sale la noticia, se apaga y ya está. Vamos al tema España. Mira, por ejemplo, un beso entre el expresidente de la Federación de Fútbol Femenino de Rubiales con la Jenny Hermoso, un piquito, fue un pico. Y esto generó titulares semanas, 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 semanas y semanas. Entonces, se descontrolan las cosas. Hay veces que uno no sabe qué va a ser mediático y qué no, pero si Tailandia hubiera sabido que iba a ser mediático, tan mediático, no hubiera actuado como ha actuado, eso ya te lo digo yo un 100%. Hubiera actuado de otra manera. Ok. Como tan mediático también fue el caso de Esther López en España. ¿Tú conocías este caso? Sí, esta chica, ya creo que hará como unos 2 años que pasó esto. A Sí, día de casi. hoy, claro, casi, ¿no? A día de hoy sigue el procedimiento judicial abierto, ojo, sigue el procedimiento Ajá. judicial abierto. Ellos dicen que está libre, pero no está, o sea, está libre, sí, pero está como investigado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Claro, es el principal investigado hasta el claro, momento. claro, claro, pero dicen, es que está libre, se ha formado una protesta hace muy poquito en los juzgados, tirándole cosas al coche, con pancartas y tal, pero yo quiero recordar que esta persona sigue como investigado. No hace falta que tire cosas al coche porque sigue estando el peso de la duda y de la acusación en él. Tal es así, él tiene que ir cada X tiempo a firmar al juzgado para justificar que está localizado. Tal es así que tiene la prohibición de expedición de pasaporte y el que tiene lo tiene retenido. Es decir, no puede salir del país. Entonces, sigue Bueno, todavía juzgándose el caso. claro, o sea, aún así, realmente no tiraron nada al coche, no Bueno, hubo como... digo yo no, también. sí, había como muchas personas allí que, bueno, realmente eran como familiares y amigos de Esther López, ¿no? Que estaban como protestando porque quieren justicia para su hija, para su hermana o para su amiga o familiar. Y ya van 2 años, realmente la UCO lo tiene muy claro, ellos lo tienen muy claro con las pruebas que han visto y que tienen la acusación. Y el otro día veíamos, ¿no? que el principal sospechoso, principal investigado, como tú decías, que iba a declarar de nuevo a esos juzgados de Valladolid. Y esa misma declaración que, o sea, justo ahora cuando estaba haciendo el dossier de preguntas, había visto que salió la declaración de Oscar Sí, completa. O sea, 65 minutos de duración la, completa. la filtraron. Eso puede... O sea, es normal que pase eso, que se filtre una declaración de más de 1 hora de un principal investigado por este caso. Mira, la pregunta si es normal, sí es normal. La pregunta es si es correcto, no, no es correcto. No es correcto, pero se filtran cosas. Yo he tenido gente en mi despacho cabreada. Mira, mira la portada del periódico. Han puesto mi nombre y una inicial y me están diciendo que estoy acusado de homicidio imprudente, que después se ha demostrado que ha sido inocente, pero he tenido ese tipo de cosas. ¿Quién filtra? ¿Por qué filtran? ¿Cómo filtran? Pero sí es cierto que pasa. No debe, a mi juicio no debería de pasar a favor de esas personas, de esos familiares que están ahí, decirles que llevan 2 años y estos 2 años sí es verdad que tiene que acercarse ya a la fecha de juicio, sacar sus escritos de acusación, la parte de acusación, su escrito de defensa, la parte de defensa, porque recordemos que en España tiene que haber, aunque la persona diga soy culpable, tiene que tener un abogado defensor, ¿vale? Para evitar cosas raras y es un principio de justicia. Es un principio de justicia, sin duda. Y recordar sobre todo también que esta persona recae todo el peso sobre él y toda la duda, tal es así
que el juez ha visto que se podría ir del país y le ha metido medidas cautelares. Las medidas cautelares son, te ha quitado el pasaporte para que no te vayas a ningún lado. Te obliga a venir a firmar porque desde que tú no me firmes cada 15 días, yo voy a alertar a la policía y voy a decir, este hombre en busca de captura. Entonces, a favor de las víctimas, decir eso. Sí es cierto que en el procedimiento penal recae la presunción de inocencia, el indubio pro reo, que es lo de la duda razonable, pero también es lo que tú dices, hay muchas pruebas a favor de la acusación. Tenemos lo de los guardias civiles, el informe del forense, tenemos los ADN, tenemos la carrocería. Todavía las declaraciones han sido contradictorias, no las he leído, las de esa hora, pero he visto un resumen que habían colgado y al parecer son contradictorias. Otro hecho que ya la gente le salen las alarmas es que no ha querido contestar las preguntas de la acusación y ha contestado a las de su abogado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Nosotros como investigados tenemos derecho a no declarar o a no contestar algunas de las preguntas que se nos planteen. ¿Esto nos hace ser más culpables? A ver, procesalmente no. Al final se dictarán y se decidirán pruebas, pero es verdad que queda feo. Es verdad que queda un poco feo, en plan de ¿qué tienes que esconder si no quieres contestar? Queda feo, pero esto no significa que nos haga más culpables, ¿vale? Claro, porque el señor a las preguntas de la jueza pues decía, no lo sé, no creo, otra vez no sé. Claro, como casi todo el rato, ¿no? Respondiendo a alguna de las preguntas anteriormente y ahora recientemente un poco también. Ahora que hablabas de que la jueza no había decretado prisión para el único investigado del caso, Oscar, sí que es verdad que los familiares y también en televisión como que se sorprendían con esto, ¿no? Claro, claro. ¿A ti te sorprende? O sea, que realmente la UCO en su informe diga firmemente que esa persona acabó con la vida de Esther López y la jueza, ahora habiendo declarado a esta persona más de una hora, como vemos en ese vídeo, no decretara prisión para él. Vale, mira. El tema de la prisión es controvertido. La prisión en un procedimiento judicial seguido en instrucción, porque ya lo dije en el anterior vídeo, si no has visto, tú sí, Martín, pero si tú estás viéndome y no has visto el vídeo, búscame, además voy con corbatita más fino, búscame y ve ese vídeo. La instrucción en el procedimiento en España es la primera parte de ese juicio, en la que un juez va a investigar. ¿Y puede durar un año? Sí. 2, sí. 4, como tengo yo. Sí, por desgracia, sí. En casos como estos tan sensibles como estos, donde ha habido una víctima de un homicidio, un asesinato, debería de durar mucho menos a mi juicio. Fíjate, por ejemplo, el de Daniel Sancho, lo rapidito que va y es Tailandia. Coño, estamos en España, tenemos los recursos. Debería de durar mucho menos. Vale. Y después de que acabe la instrucción, se va a abrir un procedimiento penal, que es donde se va a juzgar y va a ser un juez diferente. ¿Por qué te cuento toda esta milonga? Porque el primer juez tiene derecho, si quiere, y lo tiene que motivar, a mandarlo a prisión, pero con la coma, prisión preventiva. Es decir, no te está condenando el primer juez, te está metiendo en prisión preventiva. Ejemplo, caso de Daniel Sancho. En Daniel Sancho podían haberle quitado el pasaporte y haberle hecho ir a firmar y no estaría en prisión. Hay veces que los jueces meten en prisión preventiva, sobre todo en casos de violencia de género, cuando tienen miedo de que ese hombre vaya y tome una represalia contra la mujer, en casos de droga, porque tienen miedo de que alerten a la banda y la investigación se tumbe abajo. Y esa prisión preventiva no deja de ser un tiempo que si te condenan después, vas a conmutar. Si te han metido un año en prisión preventiva, vas a conmutar. Pero esto, vuelvo y repito, se debe de justificar y argumentar muy bien. Porque si la jueza mete en prisión preventiva a este chico y este chico lo recurre, va a salir de esa prisión preventiva. Entonces la jueza ha dicho, como medida cautelar, la prisión preventiva es el último fin porque priva de la libertad y yo lo que voy a hacer es simplemente tenerlo localizado. ¿Para cuándo? Para cuando ella acabe con la instrucción, que ha tenido la segunda declaración, acabe con la instrucción, la jueza diga, se lo paso al siguiente juez, que es el de lo penal, y es totalmente diferente,
¿Y por qué se hace esto? Porque este juez no tiene que estar influenciado por el pensamiento de ella. Simplemente cogerá las pruebas de manera objetiva, porque eso nos genera seguridad jurídica, nos genera legalidad en un proceso y nos genera transparencia. Entonces, este juez penal no lo va a meter en prisión preventiva, va directamente a señalar una fecha para juicio, se va a celebrar el juicio y si él considera que es culpable, lo va a meter en prisión y lo va a condenar, pero como condena, la jueza de la instrucción ha considerado que con las pruebas no era necesario privarle de esa libertad. Punto, ni más ni menos. Pero ojo, porque todo enfoca a este chico, porque sus respuestas son muy vagas y porque se va a celebrar un juicio. Y en ese juicio quizás sí acaba en prisión. Claro, además la jueza, por lo que parece, tiene claro que se atropelló supuestamente a Esther López con el coche que tenía el principal investigado. Lo que pasa es que ahora tratará de ver, o parece que tiene dudas, si ese atropello fue intencionado o no intencionado, ¿no? Que esa sería una de las claves. Ya, eso es cierto. Puede ser que el tío, vamos a ponerlo de esta parte. Él va conduciendo, si es verdad que ha estado con ella, si es verdad que han consumido, si es verdad que los ADN están mezclados, genial, puede ser, puede pasar. Y que él sin querer con el coche se despiste, vaya mirando el Instagram, vaya poniendo Spotify, lo que sea, y se la lleve por delante. Y después se asuste y diga, pues yo tapo aquí todo lo posible porque tengo miedo de ir a prisión y sé que si digo algo, pues acabaré en prisión. No tengo nociones jurídicas para diferenciar un homicidio imprudente de un asesinato. Tengo miedo, me asusto, chao. Y puede ser que la mentira haya sido tan gorda que ya llega un momento que no quiera recular y tirar para atrás. Pero sin embargo hubiera sido muy interesante y hubiera sido el caso. No hubiera sido tan mediático, es más, hubiera salido una noticia, una pincelada y ya está. Si él hubiera dicho, mira, cometí un error, miré para el lado, me estaba mirando Spotify, era oscuro y la atropellé. Y esto está recogido en España y tiene pena de prisión de 2 a 4 años. Y es un homicidio imprudente. ¿Y por qué es un homicidio imprudente? Porque nuestro Código Penal recoge una serie de delitos. Y esos delitos penalizan una conducta que está tipificada como delito. Por ejemplo, en este caso, el homicidio lo que viene a penalizar es que tú quites la vida a otra persona, privar la vida a otra persona. Pero puede pasar que tú quites la vida a otra persona sin querer, Martín. ¿Y si Entonces, ese atropello fuera intencionado? es otra ¿Cuánto, cosa. Estamos o sea, hablando ahí cuánto de de cárcel sería? homicidio o de asesinato. Ahí veríamos que las penas nos suben a más de 15 años, 10 años, 15. Tenemos una horquilla de penas y ya después en función de lo que haga la defensa, la acusación, el juez pondrá más abajo, más arriba o la mitad o la pena máxima o la pena mínima. Pero sin duda, yo como abogado defensor, si, si este chico viene a mí y me cuenta toda la verdad, y aquí parece que nos mezclamos un poco con Tailandia, porque te lo digo porque su abogado pretende declarar como testigo que después lo vemos, pues yo le digo, mira, yo sé que es una faena, yo sé que, pero tú tienes que luchar ahora el homicidio imprudente. Yo el año pasado gestioné un homicidio imprudente en otra isla y llegamos a un acuerdo y así se quedó. Un chico que había consumido droga justo en Navidad, y se durmió al volante. Oye, ¿tenías intención de matar a la otra persona? Claro que no tenías intención. ¿Está mal? Está muy mal. Entonces, ¿tienes una pena? Sí, tienes una pena, que es el homicidio imprudente. Punto. Ya está. Pero tú imagínate que ese chico, que se duerma al volante, que al final hace todo lo de Esther, al final se nos forma en un pitote mediático y en un pitote donde se te va a juzgar. ¿Por qué? Por homicidio, por asesinato, porque lo tenías premeditado matarla y después enterrar. Entonces hay veces que la verdad duele, pero la verdad es lo más recomendable. Lo que pasa es que también los investigadores de la UCO hicieron como un vídeo de la reconstrucción del caso, Ah, lo vi. diciendo cuánta visibilidad había o no. Y al parecer los investigadores dicen que sí, que había una visibilidad muy óptima y que el atropello que fue intencionado, según la UCO. Claro, Por lo pero, tanto, ahí estamos ante un homicidio o sí, asesinato. sí, sí.
Totalmente de acuerdo, pero claro, hay visibilidad y si yo voy mirando para otro lado y si yo voy despistado con la radio, con el GPS intentando marcar o poner una dirección, ¿sabes que también se mira mucho? Las antenas de los repetidores de móviles para ver si Ujú. pasabas por ahí, a qué hora pasabas, estabas transmitiendo datos. Ejemplo. Yo pagué 350 euros en República Dominicana por un WhatsApp. Un WhatsApp. Yo llegué, la tarjeta así no la tenía porque era de noche, el wifi no iba y envié un WhatsApp. Oye, estoy bien. Estos datos fueron enviados y la compañía telefónica sabía cuánto datos había enviado, si había descargado una imagen, si no. Entonces, a través de eso, te cuento esto para que sepas que a través de esos repetidores nosotros sabemos si el tío estaba en YouTube, si estaba en Spotify, si estaba WhatsAppeando, si estaba en Google Maps, dónde estaba localizado. Entonces, es uno de los hechos a tener en cuenta. Claro, sí, hasta yo vi noticias de que los investigadores sabían que esta persona, supuestamente después de acabar con la vida de Esther, que estaba visitando páginas como Lobo, o sea, como páginas de Sí, citas, de ligoteo y tal. sí, sí. Sí. El tema de los móviles en este caso dicen que fue como la clave para la investigación y para saber en dónde estaba, en qué momento, e incluso como una aplicación como el Apple Care, que la aplicación de salud de Apple, que les había servido para ver de qué punto a qué punto los metros que había, ¿no? Desde, supuestamente desde la salida de su casa hasta su casa y luego haber cogido el coche para hacer supuestamente lo que dicen, ¿no? La investigación. Claro, y hoy en día la tecnología nos tiene más controlados, sin duda. Tal es así que si tuviéramos fotos o conversaciones de WhatsApp que nosotros hemos borrado y borrado de la papelera, existe una máquina que tiene la Policía Nacional, es una máquina israelí, ¿vale? Es una máquina israelí que cuesta como unos 6.000 euros, que con esa maquinita la conectan a tu móvil y te recogen todo lo que has borrado, incluso sean archivos que se hayan borrado hace pues un año, y te sacan conversaciones de WhatsApp, te sacan todo. O sea, hoy en día con los móviles somos más esclavos, sin duda, pero también es verdad que se puede descubrir más la verdad. Y este factor de los teléfonos móviles, las direcciones y las páginas, lo que tú dices, van a hacer que la acusación lo tenga mucho más fácil y que tal es así que si no existieran todas estas pruebas, él estaría como investigado, como un investigado más, punto. Pero fíjate que la jueza ha considerado meter medidas cautelares, no tan drásticas y tan duras como una prisión preventiva, pero sí con el temor de que se vaya del país. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok, ajá. Ahora también hablabas de que en el caso de Daniel Sancho, el abogado, el señor Kun Anand, el primer abogado de Daniel Sancho que salía en los medios y que veíamos alguna entrevista de él, dicen o algunas fuentes señalan que podría ir como testigo de la fiscalía, que sería citado a declarar como testigo de la fiscalía. ¿A ti qué te parece Pues esto? mira, que hay un caos increíble. He llegado a oír que el QAnon tiene el código hipocrático. ¿Hipocrático? Hipócrates es el padre de la medicina, que es un griego, y el juramento hipocrático solo lo hacen los médicos y sanitarios para jurar que atenderán a cualquier persona que se encuentre o que necesite tratamientos médicos. Eso es un juramento hipocrático, así que no tiene nada que ver con el QAnon. QAnon, ¿qué es lo que tiene? Tiene un código deontológico, como el abogado de Tailandia, como el abogado de Finlandia, como el abogado español. ¿Y qué nos dice ese código deontológico? Que tienes que callarte porque tienes una cosa llamada secreto profesional. En España está el artículo 5.1, que es nuestro secreto profesional. ¿Por qué te tienes que callar si tienes el secreto profesional? Porque si no, nadie vendría a ti, nadie te contrataría. O imagínate, te contratarían, pero después dirían, no, yo te pago lo que tú quieras, pero no vayas de testigo. O sea, sería la leche. Imagínate, Ecunana, mira, dame 10.000 euros, porque si no voy de testigo y digo la verdad, es que sería la leche. Los abogados somos el sector de la población que más alto y fuerte y blindado tiene el secreto profesional. Porque si tú, Martín, vienes a mí y tú me dices, mira, que yo soy culpable
yo después lo tengo que callar. Pero si después no soy tu abogado, ¿qué? Te tengo que chantajear, te puedo chantajear o la defensa, mira, como habíamos hablado al principio, la acusación me puede llamar como testigo y como he dicho, tengo que decir la verdad y si no digo la verdad, me pueden meter perjurio. ¿Qué caos sería este? En la que todos los abogados podrían confesar los delitos más íntimos de las personas. Entonces, ¿no qué sistema jurídico sería ese? Y yo he visto gente y dice, no, va a ir de testigo y va a confesar. ¿Cómo? ¿Confesar el qué? No puede. Es que sepa la verdad o no la sepa, no puede testificar en contra de Daniel Sancho. Podría ir de testigo de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con su cliente, pero no puede testificar en contra de Daniel Sancho porque sería la leche. Sería la leche. Es un tío que sí, que es famoso en la isla, un buen abogado famoso, se le contrata, pues después, como choca con España, con el abogado de España, que el abogado de España, vuelvo y recalco, no puede ejercer allí, punto, para cerrar las conversaciones, no puede ejercer allí, pues el abogado de Tailandia dice, pues mira, yo no lo sé gestionar o no lo puedo gestionar o no estoy de acuerdo con que me estés diciendo cómo gestionar o cómo hacer mi trabajo y punto. Y ya está, y se cierra el caso ahí. El tío se ha visto ahí como en medio de un caso internacional donde todos los medios de comunicación quieren hablar con él. El tío pues dice, pues bueno, pues me muestro y me exhibo y consigo más clientes, pero no jamás ya no, jamás puede testificar contra él y no tiene juramento hipocrático, eso lo tienen los médicos, tiene secreto profesional como abogado, punto, ni más ni menos. Ok, ajá. Yo llegué a leer hasta que podría ser que, o sea, un abogado de una persona, si declarara en contra de su cliente, que podría hasta tener delito de cárcel. Lo puede, mira, para empezar, el abogado no es tonto y sabe que lo pueden inhabilitar como abogado. Ese abogado no ejerce nunca más. Segundo, ¿qué cliente lo contrata después y le dice la verdad? ¿Para qué? Le dirían, no, yo no te contrato. ¿Cómo te voy a decir que yo me quedé con 10.000 euros para que después tú vayas y declares en mi contra? Tercero, no puede hacer eso, es que no se puede porque va en contra de todas las garantías. La relación cliente-abogado basa en la confidencialidad. Tal es así, para que te hagas una idea, que si yo represento dos personas en un procedimiento, un matrimonio, que ya les hice varias cosas a uno y a otro, y después los dos se divorcian y uno de ellos me quiere contratar a mí, yo no puedo ir en contra del otro. No puedo, porque entiendo que yo sé cosas y sería o sea, sería ir en contra de mi cliente. No se puede, no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. No hay tanta chicha en el tema de Tailandia últimamente. ¿Por qué? Porque el procedimiento sigue su curso. Entonces, como no hay tanta chicha, se empiezan a generar informaciones para acá, informaciones para allá, que va a testificar en contra de Daniel Sancho. Con que lo ponga un titular, ya parece que eso es real y eso es así. Pues aquí es donde voy yo, de los medios de comunicación, no te creas la mitad o sea, créete la mitad de lo que dicen. Ya. Punto. Ni más ni menos. Bueno, y en este caso también en otros. Pero tú imagínate que la fiscalía en Tailandia cita al señor Kung Anang a testificar en contra de Daniel Sancho. No, ¿Tú crees que realmente él no lo haría? no puede, ¿no? Te digo, por mucho que lo citen y le pongan una situación, va a llegar allí y va a decir, señoría, yo he sido abogado de Daniel Sancho y por lo tanto, por mi código deontológico, no puedo declarar en contra de él. Punto. ¿Pero crees que va a pasar eso en Tailandia? No, que no va a declarar. O sea, literalmente creo que no va a declarar y creo que la fiscalía no lo va a citar. Es que es un disparate. El fiscal sabe perfectamente que Cuanán no quiera ir en contra de la fiscalía, como se decía, y en contra de los intereses del Estado tailandés. Y por eso le dijera, oye, mira, pues declárate culpable, vamos a hacerlo rapidito, ligerito y ya está. Sí, es posible, claro que sí, es una isla pequeña, al fin y al cabo no quieres ir en contra de esa manera de regirse totalmente. Pero otra cosa es que él vaya allí, se sienta allí y diga, no, sí, me dijo esto, me dijo lo otro, eso no va a pasar, pero ya te lo digo, Martín, nunca. Ok. También hablando de otro abogado, tenemos que hablar de Marcos García Montes, abogado en España de la defensa y los intereses de Rodolfo Sancho.
O sea, tenemos que hablar de la última entrevista que dio alguna de las claves o pinceladas, por así decirlo, de la defensa, porque realmente no van a revelar secretos o como alguna filtración o cosas que tenga la defensa como claves, por así decirlo, para defender a su cliente Daniel Sancho, ¿no? Pero una de las cosas que dice García Montes es que hay partido. ¿Tú crees lo mismo? ¿Crees que hay partido para Daniel? Sí, sí, claro que puede haberlo. No igual partido tan grande, ¿no? Pero sí, creo que puede haberlo. ¿Qué pasa con los casos mediáticos? Mira, él preferiría no estar saliendo a hablar. Por supuesto que no. Pero aquí hay dos condenas. Está la condena de Tailandia y la condena de mediática, porque no deja de ser otra condena. Yo he tenido casos en los que la opinión pública piensa de una manera y después se demuestra que es inocente, pero ya la opinión pública te condena. Entonces, tiene que salir y tiene que decir, mira, aquí esto no es tanto como dicen, vale, es complejo, pero no es todo lo que aparentan y tiene que dar unas pinceladas, pero es lo que tú dices, él no puede ir y decir, mira, mi estrategia va a ser esta. Porque la Fiscalía de Tailandia, que sabe que se está jugando un caso importante, mediático, estaría ya con el lápiz a ver por aquí, por allá, por allá. Y mientras él tiene aquí 2 o 3 personas que le ayudan y que le colaboran, ellos tienen ahí todos los recursos involucrados para resolver este caso favorable a los intereses de Tailandia, ¿vale? Favorable a los intereses de Tailandia. Entonces, él tiene como abogado, tiene que salir siempre que sea un caso mediático y hablar, como por ejemplo habla el abogado de la acusación particular en el caso de Esther López. Entonces, en este caso, sí, dice que hay cancha, pero también eso es una frase muy genérica. Hay partido, muy genérico. Bueno, hay partido, pero ¿en qué? ¿En qué sentido? ¿En qué vas a luchar? Por ejemplo, Esther López, ¿vas a luchar por ese homicidio imprudente? Pero claro, ¿hasta qué punto después te cree de un homicidio imprudente cuando estábamos hablando de cuando estamos hablando de un asesinato y no has dicho nada? No lo sé. Pero creo que se pueden hablar ciertas cosas, sí, procesales, en cuanto a la manera de haberse desarrollado la investigación en Tailandia. Punto. Claro, también en tema del partido dice que lo quieren jugar debido a que en agosto la policía tailandesa, en todos esos secretos que fue filtró que había una pelea de la que creo que habíamos hablado Sí, sí, anteriormente y habíamos hablado. García Montes lo vuelve a decir, ¿no? Esa pelea que se filtra un 20 o 21 de agosto y dice que ahí él piensa que ahí terminó la premeditación. Claro, claro. Ahí es donde viene, como abogado defensor, ahora me pongo la chaqueta de abogado defensor, Sí. el homicidio preterintencional, que ya lo habíamos hablado también y lo he dicho. Homicidio preterintencional, ¿qué quiere decir? Un bar, una discoteca, estás bebido, estás más alterado, te empujan, te peleas, le das un puñetazo, cae y se da con el bordillo. Eres el homicidio. O sea, eres un homicida. Le pegaste con la intención de decir, bueno, de aquí lo mato y de aquí ya me voy a comer churros después. No, claro que no. Entonces, por ahí, como abogado defensor, es por donde va a ir. Oye, esto ha sido en todo caso un homicidio preterintencional. Se estaban peleando, hablan algunos de legítima defensa, ellos van a sacar todas las armas como abogado defensor que puedan sacar, desde legítimas defensas, miedo insuperable. Quédate con esa frase. También existe el miedo insuperable. Hay veces que tú haces una cosa por temor a un miedo insuperable. ¿Qué pasa? Que hay que acreditarlo, no solo basta con decirlo. Miedo insuperable, legítima defensa, homicidio preterintencional, homicidio imprudente, ¿vale? Yo te quería pegar una paliza, te quería dar una tremenda paliza y a lo más que hubiera sido condenado es un delito de lesiones graves, si tú quieres, y con indemnizaciones, pero no te quería matar, no te quería matar. Entonces, por ahí es por donde dice que van a haber partido y por ahí es donde tal. Ahora yo me pregunto, ¿será lo suficientemente justo y objetivo el sistema tailandés para aplicar todo esto? ¿O el sistema tailandés ya lo tiene condenado? A ver, yo lo veo complicado, la verdad. Pero me presupongo por todas las declaraciones que hubo acerca del caso, ¿no? De la policía, de Big Joke, de un fiscal o habla otro fiscal.
realmente parecía que estaba condenado antes de ser juzgado. Eso es lo que parecía en las entrevistas que daban, ¿no? Es que incluso salía un fiscal, eso en España, que salgan unos fiscales a hablar, es increíble, ¿no? O sea, Sí, no no... hemos visto. Aquí no lo hemos visto. ¿Lo hemos visto dónde? En Estados Unidos, caso J. Simpson, todo esto. Sí, ahí salen los fiscales a hablar y tal, y porque, bueno, el fiscal es uno más ahí, como quien dice. Aquí el fiscal es Hmm. un señor, señora, que vela por el interés general, que más allá de los, que no le interesan los medios de comunicación, que solo le interesa la verdad, ya sea culpable o inocente. No buscan un culpable o un inocente. Punto. Y no buscan, pues venga, te doy un trato y te dejo inocente si me traes a 6 personas más. No, no. Aquí es un señor, señora, funcionario público que simplemente cumple su trabajo y que a veces se van rotando en los casos. Hay casos que de repente tengo, por ejemplo, se me inicia un caso y hay un fiscal y voy a los 6 meses y hay otro fiscal y el día del juicio tengo otro fiscal. Y es complejo negociar con ellos por eso, porque digo, pero ¿con quién negocio? Entonces, no es un caso mediático que ha traído fama, que han dicho el sistema administrativo de allá, vamos a gestionarlo de esta manera, punto, y la han liado. La han liado porque encima se ha desarrollado, no en banco, se ha desarrollado en esas islitas turísticas que no están acostumbradas a tanta atención mediática. No, Bueno, en realidad sí, porque ya tuvieron el caso de los birmanos, que fue otro caso mediático, en Koh Tao, que es pues incluso más eso no lo pequeña sabía yo. que la otra isla. Incluso es que hay como diferentes casos en Koh Tao de crímenes como algunos sin resolver y otros resueltos Ah, supuestamente de mala manera. Y el de los birmanos que fue un caso muy, muy mediático en Reino Unido. pues Pero al nivel, yo creo que quizás un poco menos que Daniel Sancho, pero en Reino Unido fue una bomba ese caso. Estaban allí todos los periodistas y al final lo que se dice en ese caso es que tuvieron que buscar a unos culpables, ¿no? Porque el Reino Unido exigía, ¿no? Lo que es una justicia, ¿no? Para esos chicos o esos turistas del Reino Unido que habían ido a Koh Tao simplemente a bucear o lo que sea de turistas y acabaron asesinados de manera muy, muy cruel. joder. Y claro, ahí, o sea, consiguieron o condenaron a muerte a dos birmanos, ¿no? Que muchas personas o muchos investigadores dicen que no tenían nada que ver. Y Por eso quizás también el caso igual no de... tenían nada que ver, ¿eh? Quizás igual no tenían nada que ver. Cuando yo estuve en Cotao, Cotao es una isla que no tenía, tenía farolas en 2, 3 sitios, pero yo caminaba a oscuras por carreteras de tierra y vegetación por aquí, vegetación por allá. No se veía ahí nada. Ahí te pasa lo que pase, pase lo que pase, a ver a quién señalas tú como culpable. O sea, Cotao era la isla más virgen de todas. Está Copangán, sí, Copangán, Cosa muy... Koh Samui y Koh Tao, que es la más al norte, la más arriba. Es más, yo de aquí a insto a la gente a que nos hagan un crowdfunding para que tú y yo vayamos a Koh Tao a explorar y a investigar. Uf. No irías a Koh Tao. Has visto muchas No, cosas. no, no. Yo no iría ni de coña. Bueno, igual dentro de unos años, dentro de 10 No años, pasa va. nada, que me hagan las donaciones a mí y yo voy en tu nombre y representación. Venga, No. venga, sí, sí. Me haces unos reportajes. Por supuesto, por supuesto. Lo único malo es que no tendré ni corbata ni nada y será pues bañador, pero no pasa nada. Estaremos en directo y diré, ahora conectamos con Álvaro Navarro desde la isla de Koh Tao. Sí, señor, sí, señor. Pero mira, tienes razón. Es decir, cuando intervienen relaciones internacionales y temas gubernamentales y políticos, hay veces que se necesita dar carpetazo a ciertos casos. Y quizás son casos en los que jamás se darían carpetazo porque es muy difícil descubrir quién es el culpable, quién no. Y esto ya va más allá de una investigación, de un abogado, de un fiscal, va en temas simplemente políticos y se necesitan dar carpetazo y se necesitan buscar culpables porque pueden generar mucho bombo. Entonces, puede ser que lo de los birmanos, los pobres, pues pasaran como pasaron por ahí, ustedes son las cabezas de turco, cerrado, la prensa inglesa contenta y chao. Claro, pero en verdad mucha gente
como que no se quedó contenta, ¿no? Como tal. Hasta incluso las familias como que decían, es que Muy realmente no rápido nos todo, creemos, ¿no? no nos creemos que estas personas fueran las que acabaran con la vida, ¿no? De mi familiar o de la persona, de esos turistas, ¿no? Que estamos Ya, cubriendo, ¿no? En este caso. es complejo, es muy Y, complejo. sí. Y también de García Montes, parece que cargó contra el primer abogado, ahora que estábamos hablando de él, diciendo que el primer abogado como que les ocultó cierta información sobre las copias del procedimiento y que no había aconsejado nada bien a Daniel. Mira, puede ser, puede pasar que el primer abogado no supiera lo que se le venía encima, por supuesto. Puede ser que cogiera el caso, dijera a un turista que mata a otro, venga, esto lo tenemos más claro que el agua, declárate culpable, llegamos a un Ya. acuerdo y punto. Y ya está, y así, y él diría, sota caballo rey, mi trabajo está hecho, no he tenido que ir a juicio a pelear nada, no he tenido que investigar nada, y puede ser que después con el nuevo abogado tirándole las orejas, pidiéndole información, requiriéndole, aquel pues se cabreaba y diría, pues te doy esto y no te doy lo otro. Y que a la larga, con los nuevos abogados designados en Tailandia, teniendo acceso a las investigaciones, dijeran, oye, ¿no te dio este documento? Pues no, no me lo dio. Y ahí es donde está esa enemistad tan grande que hubo, pero no significa que lo hiciera por algo en concreto, por enemistad o por enterrar más a Daniel Sancho, ni mucho menos, sino que quizás lo hizo por decadencia, por dejadez, absoluta dejadez. Y Claro, por ejemplo, del segundo abogado, que yo fue algo también que comenté por aquí, cuando había salido en televisión, que salía como dando entrevistas, el señor Grid, decano de esa zona de las islas. O sea, García Montes decía, el segundo abogado ni siquiera habló con Daniel Sancho y salió como en esa primera reunión, por así decirlo, diciendo que iba por la cadena perpetua, ¿no? O sea, que... es muy complejo. El encontrar abogados, como encontrar médicos, como encontrar mecánicos. Te cuento esto para que sepas que puedes dar con buenos profesionales o puedes dar con malos profesionales. Igual tu coche tiene una bobería y te lo arregla un mecánico a la primera, pero al final acabas yendo a 7 mecánicos y tú dices pues que los mecánicos están tratados mal y tal. Esto es lo mismo. Ellos no saben qué tipo de abogado es, si es diligente, si no es diligente, si es un abogado más trabajador, menos trabajador, y puede tener la mala suerte de dar con personas o con haber dado con abogados pasotas, literalmente, pasotas. Mira, y esto no es genérico, ¿vale? Pero el tailandés no es famoso por su capacidad de trabajo. Si tú me dijeras un alemán o un japonés, yo te digo, pues, os lo van a coger de principio a fin, un método. Tailandés es más dejado, más light, más suave, más budista, más, bueno, chilling, vamos a ir fluyendo, vamos a ir viendo, y esto es un caso gordo, no deja de ser un caso gordo. Entonces, ¿sabes? Has dado con Nah. estos dos como podías haber dado con otros dos peores o con dos mejores, pero bueno, te digo. Pero, o sea, tú, por ejemplo, en rasgos generales, un poco del caso, de lo que se habló en un inicio, de las pruebas, de los vídeos, imágenes y tal, si se probara o pudieran probar que alguna de las imágenes o vídeos que la policía facilita a la fiscalía, ¿no? Para este juicio, se demostraran que son falsas o que están Manipuladas, se tendrían por nulas. Se manipuladas. tendrían por nulas. No significaría, no conozco la normativa tailandesa, no Ok. significaría que el juicio fuera nulo totalmente, ¿vale? Se tendrían por nulas esas y no se tendrían por aportadas al juicio. El hecho está, el resultado está, la declaración está, lo que no se tendrían por nulas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el criterio de un juez ante esto y ante estas chapuzas? Puede decir, pues mira, no te pongo una cadena, no te pongo una pena de muerte, pero te pongo una cadena perpetua. ¿Qué pasa con las cadenas perpetuas? Que es complejo, porque en España no tenemos cadena perpetua. Y muchos hablan de que, bueno, que se lucha por la cadena perpetua para después, a través de consulados dentro de 4 o 8 años, dicen varias cifras, pues traerlo para acá y que cumpla aquí. Pero Tailandia sabe que España no tiene cadena perpetua. Ujú. Tailandia tiene a Daniel Sancho, al parecer, no lo sé, sino te lo digo por lo que oigo, en prisión preventiva, pero lo tiene bien. Hay prisiones y prisiones.
hay módulos y módulos. Entonces, yo como abogado de él, si fuera abogado de él, pues haría lo que estoy haciendo. Pinceladas, hay partido, no trataría mal al sistema tailandés, no hablaría mal de la justicia del sistema tailandesa. ¿Por qué? Porque va a ser juzgado por ese sistema tailandés. Entonces yo no quiero que ese sistema tailandés me coja con inquina, con rabia. Diría, de momento, gracias a ese sistema tailandés, estoy en una prisión preventiva, estoy bien, estoy vivo, no me han puesto con otros presos peligrosos y déjalo estar. Es como un poquito una de cal y otra de arena. Si yo me pongo en pie de guerra porque el sistema tailandés es corrupto, porque tal, ¿qué les cuesta a ellos, Martín? ¿Qué les cuesta decir traslado de módulo y que este chico tenga la vida imposible para toda su vida? Entonces yo haría lo que estoy haciendo es, mira, sí, salgo, doy la cara, no es tanto como parece, no es todo oro lo que reluce, hay manera para negociar, voy a tumbar abajo el procesalismo tailandés que no tiene nada que ver con la justicia tailandesa, ¿vale? La policía es una cosa, el juzgado es otra. Pues ante el juzgado, señoría, con todos mis respetos, considero que la policía lo ha hecho de manera incorrecta, iría con esa tranquilidad, serenidad y respeto, porque me están juzgando fuera de mi país, iría con todo ese respeto a que el juez fuera lo más benévolo posible. Y después ya, una vez tuviéramos eso, se vería si se recurre, si no se recurre, si se negocia, si no se negocia, con consulados, etcétera, etcétera. Pero ese sería mi modus operandi, ¿vale? No iría de chulo, en 4 años lo traigo para acá, o no iría como Kun Anán, entrevista a entrevista. Le diría, mira, no, lo siento, yo soy Kun Anán y diría, mira, no, lo siento. Si quieres saber algo, cómprate mi libro. No es broma. Le diría, mira, no, he representado a un cliente, ya no represento los intereses de mi cliente y todo lo que queda se queda en secreto profesional. Como un señor, punto. No buscaría esa fama que veo que están buscando mucho. También, ahora que lo decías, en el caso de Esther López, el principal investigado, Oscar, estaba como diciendo que los informes de la UCO, como por ejemplo el tema de la baliza, que serían provocados por los agentes en la inspección ocular. Esos desperfectos en su vehículo, ¿no? El golpe que tiene, que cuadra, según los investigadores, con ese golpe que tiene en el glúteo Esther López y el cual supuestamente provocaría su posterior muerte, por lo que está diciendo Oscar, en parte para su defensa, sería eso. Se defendería que esos desperfectos del vehículo, el tema de la baliza, el tema del ADN en el maletero, que sería todo por culpa de la Guardia Civil. Mira, yo considero que es muy complejo y que dudo que un guardia civil que se ha sacado una oposición, que tiene un sueldo estable, se la quiera jugar por una persona que no es ni familiar, ni amigo, ni nada, a perder su puesto de trabajo. Es como, por ejemplo, decirte que ahora te paran y te ponen coca en el maletero. Poder hacerlo lo pueden hacer, como poder hacer, es decir, unas manos cogen droga y lo ponen en un maletero, poder se puede, pero que lo hagan es otra cosa. El policía, el guardia civil solo quiere cumplir su trabajo, cumplir su horario, que le paguen a final de mes y punto, no jugársela por eso. La policía, la Guardia Civil tiene aquí una presunción de veracidad que no tenemos ni tú ni yo. Cuando cometemos un delito y es presenciado ante un policía, tiene una presunción llamada iure de iure. ¿Qué quiere decir esto? Que es una presunción de derecho, que se le considera que se le debe de creer más. Pero me retrotraigo al comienzo de la conversación. Se le debe de creer más, pero no quiere decir que el juez ya directamente, mira, va con una chapa, te creo. No. El juez con sus reglas de la sana crítica y su abogado de acusación y su abogado defensor, pues escuchará, serán interrogados, verán si han cumplido los métodos, cadenas de custodias y todo esto, y le creerá o no le creerá, pero dudo eso. O sea, eso es muy típico. Eso es como, por ejemplo, yo no fui, yo no fui, fue otro, yo no fui, fue otro. Y de repente esas personas sí fueron. Yo he llegado a juicio con personas que me han dicho durante todo el procedimiento que no son culpables y el día del juicio, mire, que realmente sí fue. ¿Cómo? ¿Cómo? Y me lo dices ahora. Entonces, todo en tela de juicio, abogado acusador que haga su trabajo, abogado defensor que haga su trabajo, pero eso no llega a nada. No fue la policía. Ok, demuestra. La policía tiene que tener un modus operandi, un atestado, un todo. Todo tiene que estar regulado.
La policía aquí en España no es a ese nivel de corrupta que es de película lo que ya están transmitiendo, para nada. Claro, así también en enero dicen que van a salir esos informes de parte de la defensa acreditando eso, ¿no? Que esos golpes habían sido supuestamente producidos por la Guardia Civil y tal. Supongo que intentarán probarlo, no sé cómo, la ¿Tú te verdad, imaginas al Guardia pero... Civil dando con qué le da? ¿Con el codo, con el brazo? Venga, vamos a hacernos daño. ¿Por qué? Si vas a cobrar en lo mismo. No, para que se cierre el caso. Al policía le da igual que se cierre el caso, no se cierre, entre comillas, me refiero. La policía lo que busca es que se cierren los casos, pero no es, o sea, es un tema judicial ya. O sea, está en el juzgado un investigado, un acusador. El Guardia Civil no va a cobrar más ni va a cobrar menos. No conoce a la víctima. Venga, vamos a darle golpes. ¿Con qué le damos? ¿Con una rama? No, pero es que la rama puede dejar cosas. ¿Con qué le damos? No, no, yo no lo veo viable eso, ¿eh? Lo veo como una pataleta. O sea, yo, si me dijera el chico eso, diría, justifícamelo. ¿En qué? ¿En cómo? O sea, va a haber un forense que no tiene nada que ver con un policía. Y el forense va a ver si encaja o no encaja. Ya. No lo veo Es yo. curioso también como el principal investigado por la muerte de Esther López participó en las primeras batidas, ¿no? de Esther para buscarla, ¿no? Que estaba como desaparecida en ese primer momento, creo que fueron más de 15 días, creo que había estado desaparecida, y luego posteriormente se encontró y como que esta persona sí participó hasta en 2 batidas de búsqueda, ¿no? E incluso se decía en algunos medios que Oscar como que daba credibilidad a algunos audios de unas personas, de una mujer que creía en el testimonio de que había visto a Esther tras su desaparición, pero después como que se demostró que no existía constancia de ninguna existencia, ¿no? de esa mujer y mucho menos del relato que decía Oscar en ese momento. Claro, es que ves, lo que tenemos aquí son contradicciones, contradicciones, y eso es lo que se está cogiendo actualmente la acusación y todos los medios de comunicación. Vemos que se contradice, vemos que el principio dice una cosa, dice otra, respuestas muy vagas, y no solo eso, sino que vemos lo que tú dices, esa conducta de, bueno, pues voy y participo y la busco y tal. ¿Cuántas veces el homicida no es tu vecino el que mejor cara tenía y no el que tenía cara de niño bueno o de niña buena? O sea, nos podemos llevar sorpresas, eso sin duda, y si has cometido un delito, pues o ese delito, si hubiera cometido, porque todavía está en proceso de judicial, Sí. lo más normal, lo más lógico es que participara en esas búsquedas, no que se escondiera en la casa y tal, porque tendría que acreditar que él no sabe nada, que es uno más. La cuestión es que no sé si se le ha hecho un perfil psicológico o no, no lo sé, la acusación podría pedir perfectamente un perfil psicológico, pero vuelvo y repito, si le hacemos un perfil psicológico a un actor famoso, ese actor no nos podría mentir y fingir si sabe fingir bien, o este tipo de personas que tienen esa sangre tan fría es capaz de pasar y volvemos a lo mismo. Y si ese perfil psicológico después demuestra que no, somos esclavos de ese perfil psicológico siendo la acusación, porque la defensa, ve, nos hicimos un perfil psicológico y para nada. Ahí es donde va a haber Lo, jaleíto. lo que está claro es que la investigación dice que esta fue la última persona que vio con vida a Esther y cuando ves por última vez con vida a una persona que murió o que la asesinaron, ¿no? En este caso, te convierte o en el mejor testigo o en el mayor sospechoso para los investigadores. Claro, y si después cogemos todos los elementos externos, que si el coche, que si el ADN, que si todo esto, pues hace que esté como investigado. Entonces yo opino que debe estar como investigado y que se debe de juzgar y estoy deseando ver los escritos de acusación para ver qué pruebas pide el fiscal, qué pruebas pide el abogado acusador particular, porque recordemos que aquí en España sí existe la acusación particular y vemos qué pruebas va a pedir la defensa, porque lo tiene complicado. Puede pasar que llegue al juicio y él se acoja su derecho a no declarar. Puede pasar y no declara ahí. Hmm. Puede pasar y que se celebre el juicio sin la declaración de él, Tremendo eso, sí, sí, sí. pero se tiene que celebrar con él. Por eso, mira, por eso esa medida cautelar de venir cada 15 días y firmar. Porque si él se fugara,
el procedimiento seguiría abierto hasta que no esté él. Bien diferente es un tema civil, por ejemplo, o unas humedades. Me debes 1.000 euros porque me manchaste en la pared y tú no vas nunca al juicio. Ah, yo no voy y así nunca se celebra, ¿no? Se va a celebrar contigo en rebeldía, pero en estos procedimientos se debe de juzgar con esta persona. Ok, Álvaro, pues entrevista intermedia entre estos dos casos. Daniel Sánchez López, hoy hemos hecho un poco diferente, ¿no? Por así decirlo. Te he Sí. metido así de improviso algunas preguntas cambiando así de tema. No sé a la gente qué le parecerá, ya me lo dirá por aquí abajo en comentarios si le gusta más así o prefiere que toquemos un caso y luego vayamos al otro. Como quieran, quería probar así este modo, por así decirlo, y encantado de que estés por aquí en Navidad, Ah, casi final de año, y vamos, que te espero por aquí en el canal para seguir tocando los casos más mediáticos y que cuando quieras también voy por allá a hablar de Daniel o de otro caso. siempre, Martín, muchas gracias como siempre por invitarme. Nos vemos también en la siguiente entrevista. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que ha opinado la gente en los comentarios, si les ha gustado, el feedback que nos dan, si quieren que hagamos más así, más entremezcladas. Y sí, por supuesto que en mi canal te recibiré con los brazos abiertos. Ok. ¿Y lo del pantalón? Ah, bueno, hoy sí, hoy no es chándal, ¿vale? Hoy no es chándal. Hoy vamos bien. Hoy es Voy traje. acorde, más de traje, pero voy acorde con el blue. Voy acorde con el blue. Ok, vale, ese como pitillo, por así decirlo. Eso es, sí. Hoy no, Vale, no contrastaría tanto. ok. Martín, gracias.